Bien, hola, muy buenas noches con todos los presentes. Gracias por estar conectados desde muy temprano. Ya estamos en la sala, como verán, con Miguel Antesana. Vamos a dar inicio de una vez con este seminario que estoy seguro que todos ustedes lo han esperado. Es un gusto nuevamente estar conectado con todos ustedes y poder desarrollar nuestro nuevo seminario web. Como sabrán, este evento académico es desarrollado por la Universidad César Vallejo y lo realizamos con la finalidad de poder contribuir en su formación como profesionales. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Hablaremos sobre la reputación corporativa en medio de la crisis. Y para ello hemos invitado a Miguel Antesana Correri, quien se desempeña como director de Antesana Comunicación Corporativa, es consultor de organizaciones públicas y privadas, trabajó como director de comunicación y protocolo en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú. También es docente universitario y conferencista. Con ustedes en esta sala está Miguel Antesana, a quien agradezco por aceptar la invitación y estar presente hoy con todos ustedes. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás? Buenas Muchas noches, gracias por John. estar aquí conectado. Gracias, buenas noches, John, y buenas noches a todos los presentes. Gracias por estar ahí. Y bueno, vamos a compartir un rato que espero que sea bastante dinámico e interesante para ustedes. Así es, Miguel. Muchísimas gracias. Miguel, comentarte que en estos momentos también estamos en vivo y en directo a través de la señal de UCB Radio y estamos llegando prácticamente a todo el Perú. Además, tenemos gente conectada de diversas partes de nuestro Perú. Tenemos gente conectada desde Cusco, Arequipa, Tarapoto, Moyobamba, Chachapoyas, Puno, Tacna, Chimbote, Huaraz, Trujillo y diversas ciudades que conforman nuestro Perú. Pero también te comento que gracias a la tecnología y a todo el tema digital, también están conectados gente desde Ecuador, exactamente desde Quito y de Guayaquil. Gracias a todos por estar hoy conectados, acompañándonos en este tercer seminario que desarrollamos como Universidad César Vallejo, que justamente lo orientamos para ustedes, pensando en ustedes, en su capacitación constante como profesionales y de igual forma como estudiantes. Muy bien, antes de iniciar ya con la ponencia y no cansarlos mucho y dejarlos una vez con el maestro Miguel Antesana, voy a dar algunas pautas para el desarrollo de este webinar. Se va a desarrollar en dos bloques. El primer bloque será la exposición de Miguel. Posteriormente vamos a pasar a una ronda de preguntas que es el segundo bloque. Al momento que vamos a abrir el chat, porque ahorita está cancelado, vamos a abrir el chat y ustedes van a poder escribir todas sus consultas acerca del tema. Es muy importante que el momento que escriban coloquen su nombre completo, de qué ciudad son y si pertenecen a alguna institución. Muy bien, no quiero cansarlos más y Miguel, de una vez te doy la posta para que puedas exponer. Eternamente agradecido por estar en esta sala presente, Miguel. Gracias. Listo, perfecto. Muchas gracias. Nuevamente encantado de estar aquí con ustedes. He preparado unas láminas de apoyo que vamos a utilizar para este webinar. Bueno, como bien saben, hoy vamos a hablar de reputación corporativa en medio de la crisis. Y para esto hemos desarrollado una serie de puntos que vamos a tratar y luego vamos a conversar, por supuesto. En primer lugar, vamos a hablar qué cosa es la reputación. Vamos a partir sobre la base de tener claro cuál es el concepto y, por supuesto, ya teniendo claro qué realmente es reputación, vamos a ver cómo se está manejando o cómo se maneja generalmente la reputación corporativa en el Perú, ya que tenemos también personas que nos estamos conectados desde Ecuador, desde Quito, desde Guayaquil o desde otras ciudades de Latinoamérica. Por supuesto que ustedes van a poder comparar y contrastar si esto también se hace en sus ciudades, en sus países. Luego vamos a hablar sobre las consecuencias y cuáles son los impactos de manejar la reputación de esa manera. Y por último, vamos a dar una serie de conclusiones y dejar abiertas las preguntas y respuestas. Entonces, este es el camino que vamos a recorrer esta noche y espero nuevamente que sea de su completa utilidad. Ahí en el pie de las láminas tienen también mi nombre de usuario de Twitter para quienes quieren ir tuiteando y ir compartiendo en sus redes los que vamos viendo, inclusive compartiendo sus opiniones. Yo creo que es interesante, ya que estamos en un mundo completamente digital y ahora más aún con el tema de la pandemia y las cuarentenas en nuestros países. Yo creo que es interesante ir compartiendo y hacer que las redes se enteren que estamos ahora reunidos y conversando sobre la reputación.
Vayamos al concepto de reputación. Cuando hablamos de reputación, estamos hablando de apreciaciones que la gente tiene sobre las organizaciones, sobre las personas, sobre los productos, sobre los servicios, pero esa apreciación tiene una base muy importante, que son las actuaciones o los hechos. Es decir, estamos hablando de hechos, de acciones, ya sean voluntarias o no sean voluntarias, que hacen las empresas, que hacen las personas y que los otros, los públicos, le dan una valoración. Pongo un ejemplo. Si estamos hablando de un banco y el banco atiende mal a la gente, y vean que estamos hablando de una acción, de un hecho, la gente va a valorar esa atención. Y si en ese caso es negativa, la reputación se convierte en negativa. Si por el contrario tenemos otro banco que atiende muy bien a su público y el público valora esa atención de manera positiva, estamos hablando que tiene una reputación positiva. Esto es importante porque tenemos que dejar muy claro y tener mucha conciencia que son las acciones, los hechos, las actuaciones, las interacciones, las experiencias las que generan reputación. No genera reputación la publicidad. No genera reputación el que tú hagas una buena publicidad. No genera reputación en el que tú transmitas mensajes. No genera reputación que tú hagas una campaña comunicacional. Lo que genera reputación es en los hechos, en la práctica, qué cosa es lo que tú me estás brindando y yo cómo evalúo eso. ¿Por qué lo digo esto? ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque cuando generamos crisis reputacionales es cuando precisamente se denuncian malos comportamientos, malas actuaciones, malas acciones o malas interacciones o malas respuestas, pero respuestas desde el punto fáctico de hechos que hacen las empresas y las organizaciones. En esta coyuntura de pandemia, en esta coyuntura de crisis, de cuarentena, hemos tenido la oportunidad en el Perú y en otros países de ver cómo las empresas actúan, cómo las empresas reaccionan ante la situación de crisis y precisamente cuando nosotros valoramos positivamente esa acción es que hablamos de una reputación positiva. Sin embargo, también cuando vemos que la respuesta es una acción negativa, valoramos negativamente y a veces muy negativamente. Aquí también otro punto importante. No solamente la empresa en sí misma, la institución, sea pública o privada, genera reputación, sino que cada uno de sus miembros, con su actuar, también genera reputación. Con el ejemplo que ponía hace un momento del banco. Cuando yo voy al banco y el cajero, la persona me atiende mal, esa persona en particular me atiende mal, vean que tendemos nosotros a generalizar. Yo no digo me atendió la persona fulana de tal ventanilla, de tal caja, de tal agencia, en tal distrito, en tal zona. No, yo digo en el banco me atendieron mal. Por lo tanto, el hecho que los trabajadores no tengan un conocimiento claro de cómo se genera la reputación, y más grave aún, que la empresa no sepa cómo se genera la reputación, entonces genera un impacto negativo porque cualquiera de mis miembros, cualquiera de mis integrantes de mi institución, de mi empresa, puede estar generándome reputación negativa en cualquier momento y ni siquiera lo sabe que lo está haciendo. Por eso decimos que estamos hablando de actuaciones voluntarias o no. Este cajero puede decir en su defensa, yo no tuve la intención de atender mal a esta persona, es que yo tuve un mal día, es que yo tengo problemas en mi casa, es que, en fin, y una cantidad de justificaciones. Entonces, su actuación no ha sido voluntaria. Pero no importa, yo como cliente no estoy pensando eso, yo simplemente estoy recibiendo la actuación o estoy siendo, en este caso, víctima de una mala atención, por supuesto yo lo valoro. Las apreciaciones o la reputación que se forma sobre la base de las apreciaciones es igual en todo el mundo? No. Lo que para mí puede ser una buena actuación y puede significar una reputación positiva, para otra persona puede ser lo contrario. Puede ser valorado de manera negativa y puede ser una reputación positiva, negativa, perdón. Entonces, ¿de qué depende?
Bueno, depende mucho de la escala de valores que yo tenga, de la expectativa que yo tenga, y por supuesto también sobre la base de las experiencias anteriores que tenga con esta misma institución, con este mismo producto o con otras instituciones o productos. Si yo tengo, por ejemplo, una muy buena experiencia en un restaurante de cierta marca, de cierta cadena, entonces yo ya tengo una expectativa de que yendo a otro restaurante de la misma cadena, voy a recibir la misma buena atención. Ya tengo una escala, ya tengo un valor referencial. Si yo voy a esa otra sucursal de restaurante de esta marca y no recibo la atención que yo estoy esperando, en ese momento se ve afectada la reputación de manera negativa y por supuesto comienza a bajar. Entonces, para ir cerrando el concepto y tenerlo claro, la reputación se basa en hechos, en acciones que los públicos valoran, aprecian y lo colocan en una escala. Ahora, cuando esto comienza a ser masivo, entonces, por supuesto, comienza a generarse la reputación de las organizaciones, de las instituciones públicas, de las empresas, de los productos, de los servicios, pero también de las personas. De la misma forma, también se genera la reputación de las personas. No de lo que me dicen de la persona, no de lo que yo creo de la persona, sino sobre la base de los hechos. Si esta persona es un buen profesional, hace bien las cosas, tiene conocimientos, entonces yo aprecio y le doy una reputación positiva. Puede ser una reputación personal positiva o puede ser una reputación profesional positiva o negativa, dependiendo cómo yo lo valore y cómo yo aprecie y conozca de eso. Vayamos ahora al siguiente punto. ¿Cómo se maneja generalmente, y aquí lo pongo entre paréntesis precisamente para tampoco decir que todo es así, generalmente la reputación corporativa en el Perú? Eh, Aquí yo creo que hay que tener un punto muy en particular. Esto que acabamos de decir, este concepto que acabamos de compartir hace un momento, no todas las empresas y no todas las personas lo conocen. Generalmente se cree que la reputación se genera a través de publicidad, de mensajes, de campaña, de exponer, de generar una serie de estrategias comunicacionales, pero las estrategias comunicacionales, la comunicación en sí misma no genera reputación. Como le dije, son los hechos. Entonces se parte de una base equivocada, de una base errada, y por lo tanto, como se parte de una base conceptual errada, los manejos generalmente también suelen ser errados. ¿Qué encontramos entonces? Que como se maneja con una visión estrictamente mediática o de relación con los medios, porque es a través de los medios que se conoce mi mala actuación y que está impactando en mi reputación de manera negativa, entonces uno de los comportamientos típicos es que sale algún vocero o algún miembro del equipo de comunicación o un comunicado negándolo todo o casi todo. Y esa es, por supuesto, la peor estrategia que se puede utilizar en reputación. Porque como estamos hablando de hechos, generalmente estos hechos están respaldados. Y vean que en tiempos de tecnología, en siglo XXI, estamos hablando que cuando alguien, y cuando digo alguien me refiero a alguna empresa o a alguna persona, alguien comete un hecho, alguna actuación que puede ser calificada de negativa, puede ser que otro alguien está grabando con su cámara lo que está sucediendo. Entonces, hay pruebas irrefutables que el comportamiento que yo estoy calificando negativo y que afecta la reputación es cierto. Ustedes recordarán casos pasados de ciertos restaurantes en que de repente, o ciertas marcas de comida rápida en que quizás salió por ahí una cucaracha. No es que alguien se lo inventó, es que había imágenes de eso. O también recordarán algún personaje, una persona que nadie conocía, pero que saltó a la fama, entre comillas, porque lo filmaron mientras se cruzó con otro automóvil y comenzó a insultar al muchacho que manejaba y comenzó hasta a escupirle y sacó un arma y amenazó con denunciarlo. Por supuesto, ahí estamos hablando de hechos, de acciones que afectan su reputación. Es innegable porque todo el mundo lo vio, ahí está el video.
Y si estamos ante la contundencia de hechos que además tienen prueba, entonces el salir a negar, por supuesto, que es absurdo, que al contrario, en vez de tratar de parar un poco esta crisis de reputación, lo que hace es agravarla. Otro punto en esa misma línea es cuando se sale a medio enfrentar la situación. ¿Cómo es eso de medio enfrentar? Es decir, como no se sabe cómo funciona esto de la reputación, como no se sabe tampoco cómo gestionar la reputación, entonces al salir a enfrentarlo, generalmente se sale con herramientas estrictamente comunicacionales o con actuaciones tradicionales desde el punto de vista estrictamente comunicacional o de prensa. Quizás de repente llamando a alguna amistad del canal donde está saliendo una noticia y decirle, oye, no lo saques, o decir, no, ya te paso la información, o espérate. Entonces, no estás enfrentando frontalmente esta situación. Entonces, el no enfrentarlo directamente, tomar, como se dice, el problema, tomar las riendas del problema, hace que finalmente esto siga corriendo y se siga manteniendo en el tiempo. Entonces, el mal manejo hace que la crisis incremente o que la crisis se mantenga por no saber manejarla adecuadamente. Otro punto tiene que ver mucho con las declaraciones que se hacen. Cuando digo declaraciones, es precisamente también otro intento de enfrentar la crisis reputacional y generalmente se quiere aclarar por qué pasó eso. Aclaraciones que muchas veces se convierten en justificaciones. Y cuando caemos en eso, en el que se convierten en justificaciones, en vez de aclarar, se oscurece más el panorama. Porque entonces la gente duda o la gente no cree ese discurso. No te creo, no, es que justo en ese momento había tomado una medicina que me afectó. No, yo no estaba borracho, estaba solamente afectado por una medicina. Y todo el mundo, sí, ya te creí. Por supuesto que es increíble, entonces por eso digo que cuando se quiere aclarar con recursos falsos o se quiere caer en justificaciones, generalmente la reputación se ve inclusive mucho más golpeada por no tener conocimiento de este panorama. Y por último, yo creo que también un punto importante es que cuando se enfrenta a la situación, ya sea de manera positiva o de manera negativa, se enfrenta a la crisis reputacional, no se tiene una estrategia posterior a ella. Es decir, la crisis que se genera por una mala actuación que está impactando mi reputación de manera negativa y que por supuesto tengo que tomar las riendas de ese problema inmediatamente, si tú no piensas también posterior a eso, qué cosa se va a hacer, eso también puede comenzar a afectar la reputación de manera negativa o puede hacer inclusive que se alargue innecesariamente la crisis cuando tú has podido detenerla, enfrentarla y de alguna manera también solucionarla. Entonces, esto yo creo que es lo que vemos comúnmente en el caso peruano. Lo vemos a nivel de empresas públicas, en instituciones públicas, a nivel de empresas privadas, lo vemos también mucho a nivel de personas. Y lo que va de esta crisis generada por el coronavirus, y diga crisis porque por supuesto hay muchos que están afectados, tanto por el lado de la salud, por el lado económico, por el lado institucional, esto se ve mucho ahora. Malos manejos reputacionales o el desconocimiento de la reputación hace que entonces afecte negativamente la reputación corporativa o reputación personal. Vayamos al otro punto. ¿Cuáles son las consecuencias y los impactos entonces de estos manejos, como les decía, tradicionales que se ven en el caso peruano y también en Latinoamérica se ve, es bastante frecuente? Sobre todo en los sectores públicos. Los sectores públicos son los que más adolecen del desconocimiento de la gestión reputacional. Sobre todo el sector público porque su gestión se enfoca mucho en la relación con los medios. Hay oficinas de prensa y lo que siempre se manejan es a través de notas de prensa, a través de lo que sale en los medios, ya sean periódicos, radio, televisión, lo que dicen de mí. Y están pendientes mucho de lo que dicen de mí, pero no se están pendientes de en qué se basa eso que dicen de mí, que son hechos, y ahí estamos hablando de reputación. Y por supuesto que si tú enfrentas
temas reputacionales con solamente la parte mediática, no estás haciendo nada absolutamente. Es más, puede ser que estás echando gasolina en el incendio. ¿Cuáles son las consecuencias e impactos? En primer lugar, y tomando como base lo que dijimos en la lámina interior, cuando tú niegas algo que es evidente, en la que hay pruebas, hay testigos, hay videos, hay fotos, o sea, no puedes negar, pero te atreves a negarlo, lo que estás golpeando, además de la reputación, es tu credibilidad. Y esto es muy, muy importante y muy grave, porque cuando tú afectas tu credibilidad, ya en posteriori, cuando tú vayas a decir algo, sea lo que sea, ya la gente va a dudar de lo que tú dices. El afectar la credibilidad es muy grave y es algo que debe gestionarse en el tema reputacional y en el tema comunicacional. La credibilidad quizá también es uno de los activos también más importantes que tenemos las personas y las organizaciones. La confianza que puede tener la gente porque tú haces bien las cosas. No somos perfectos, nos podemos equivocar, podemos actuar en algún momento equivocadamente, pero el hecho de no reconocerlo, eso sí golpea muchísimo tanto la credibilidad como la confianza. En segundo lugar, cuando enfrentamos a medias, lo que estamos revelando ante la otra persona, ante los públicos, ante la otra cara, es que tenemos una tremenda inseguridad de lo que está pasando. Y si tenemos inseguridad en lo que está pasando y lo que estamos actuando y lo que estamos diciendo, entonces, por supuesto, el público se va a inclinar hacia el lado negativo. Si tú estás inseguro, es que seguramente estás mintiendo o estás inventando esto o no sabes qué hacer o no conoces, en fin, una serie de elementos que siempre son negativos. La inseguridad juega en contra nuestra. Por lo tanto, cuando se enfrenta a una crisis reputacional, tú tienes que tener absoluta seguridad de lo que ha pasado y de lo que estás haciendo y de lo que vas a hacer. El tú querer enfrentar a medias no resulta. Aquí no hay medias tintas, porque estamos hablando de reputación. No estamos hablando de imagen, que es otra cosa completamente distinta y que nos daría tema para otro webinar. Aquí estamos hablando de reputación. En tercer lugar, ¿qué pasa cuando dije eso que en vez de aclarar oscureces? La impresión que generas en tus públicos es que eres un inútil, que no sabes enfrentar las cosas. O sea, en vez de salir y resolver lo que está pasando, nada, lo que tú dices peor lo agrava. Peor que lo que te hubieras quedado callado mejor. Inclusive, y alguna vez habrán escuchado esa frase, ustedes mismos lo habrán dicho como público observador, como público usuario, consumidor. En vez de componer las cosas, oye, peor lo grabaste. Ahí, por supuesto, ya no solamente se afecta a la reputación de la institución u organización, sino que se afecta a la reputación de quien salió. Si es la cabeza, por supuesto que esa cabeza queda totalmente desacreditada y generalmente tienen que relevarla o tiene que renunciar o la renuncian porque quedó como un inútil, en vez de aclarar, oscureció. Y en cuarto lugar, lo que decía, si no hay estrategia posterior a la crisis, posterior al hecho que me está generando una reputación negativa, lo que podemos hacer es que el daño sea indeleble, no se borre, que todo el mundo esté de acuerdo, acordándose todo el tiempo de eso. Yo no digo que la reputación es algo que se puede manejar y que finalmente la población se va a olvidar. Eso no es cierto. Todos tenemos memoria, pero hay situaciones que hacen que nos acuerde o me recuerde algo que quizás ya lo tenía olvidado. Por eso es que tiene que haber una estrategia a posteriori para ver cómo esto no va a volver a suceder y no va a haber ninguna posibilidad de que esta situación se recuerde. Ahí estamos hablando de estrategias no solamente comunicacionales, sino también de estrategias de gestión empresarial o de gestión gubernamental, para que precisamente entonces ese daño no se llegue a ser indeleble. Cuando digo indeleble, es como esa mancha que nunca se quita, que nunca se quita. Y no es en tanto que tanto se quita, sino que yo mismo estoy haciendo que constantemente se vea. Ahora, en este punto, quisiera mencionar, y por supuesto con la debida delicadeza del caso, algunos casos que han sucedido en cuarentena.
para que veamos en la práctica esto que acabamos de decir desde el punto de vista teórico. En el caso peruano, vean que es algo muy fresquito de esta semana, hubo una denuncia de una contratación de un personaje en el Ministerio de Cultura, un personaje que no tiene todo, digamos, los suficiente sustento para brindar ese tipo de servicio, que inclusive aparentemente fue una contratación para pagar un favor por haber participado en una campaña política. ¿Qué pasó? El presidente de la República le preguntaron sobre ello y calza perfectamente en ese punto que dije hace un momento. En vez de aclarar, oscureció, porque él fue el que dijo, sí, que había participado en la campaña, y como había participado en la campaña, por eso posiblemente es que tiene los contratos. Esto, por supuesto, impacta no solamente en la reputación de este personaje, porque ya le quitaron el contrato y no le van a pagar, no solamente en el Ministerio de Cultura, quien fue que contrató a este personaje sin haber aparentemente aplicado ningún tipo de filtro para ver a quién contrataban, pero también ahora también implica la reputación negativa del presidente de la República, porque según algunos entendidos desde el punto de vista legal, esto pudiera convertirse inclusive en delito. Entonces vean cómo cuando no hay una situación manejada adecuadamente, no hay este suficiente sustento, lo que hace en realidad es agravar la crisis. Es un ejemplo, por ejemplo, a nivel gubernamental. Y a nivel privado, hemos visto, y esto tomando un ejemplo que también se vea a nivel latinoamericano, el caso de las aerolíneas. Vean que cuando empezó la crisis, cuando empezaron a decretarse las cuarentenas en los diferentes países latinoamericanos, muchas personas, por supuesto, intentaron de manera desesperada a tratar de movilizarse para regresar a sus países. Por supuesto que esta desesperación hizo que la demanda de pasajes subiera y que inclusive los que ya habían comprado sus pasajes tuvieran problemas para embarcarse. ¿Qué hicieron las aerolíneas en vez de colaborar con toda esta sobredemanda por la crisis? No hicieron absolutamente nada. En vez de incrementar sus vuelos, mantuvieron la cantidad de vuelos y los precios de los pasajes se dispararon pero brutalmente. Un pasaje que de repente un Lima-Quito pudiera costar $350, $300 o hasta mucho menos, subió hasta $800. Un pasaje en misma Latinoamérica, de extremo a extremo Latinoamérica, que como mucho pudiera costar $800, parecía el costo de un pasaje a Europa. Por supuesto que en ese momento fue muy golpeada y muy criticada la reputación de las aerolíneas. Y eso es algo que está quedando, vean que se sigue recordando porque son hechos. Hubo mucha gente que sufrió por esa mala actuación de las aerolíneas, que inclusive hay gente que todavía en otros países sigue varada. Entonces, sobre la base de esto, podemos evaluar cómo muchas empresas, muchas instituciones públicas y muchas personas, entonces, al no conocer cómo manejar esta reputación, han impactado negativamente y eso va a estar ahí. Inclusive cuando salgamos de esta crisis, cuando salgamos de la cuarentena, seguramente vamos a seguir o vamos a estar recordando estos casos en particular y vamos a saber cuál va a ser el impacto a futuro de estas malas actuaciones en medio de la crisis. ¿Cuáles son las conclusiones entonces de este tema que estamos tratando? En primer lugar, yo pondría como primera conclusión que el primer gran responsable de una mala reputación es la propia empresa o la persona. No podemos echarle la culpa al otro. Si bien dijimos que las personas, los otros, los públicos, son los que al percibir la actuación la valoran, la aprecian y generan esa reputación positiva o negativa, nosotros somos los responsables de la actuación. No es que el otro me valoró mal porque me tiene rabia, porque no me quiere, porque se está en contra, porque es una campaña. No, me está valorando mal porque yo actué mal. Por lo tanto, tiene que haber una clara conciencia que nosotros somos los primeros responsables de la generación de una mala reputación. En segundo lugar, el conocimiento profesional de este tema
genera un mayor daño reputacional. Yo tengo una oficina de prensa, de comunicación, de relaciones públicas, como quiera que se llame, pero no conoce exactamente cómo es que se gestiona la reputación, cómo es que se genera la reputación. Y lo que aplica son herramientas completamente distintas, estrategias completamente diferentes al caso. Entonces, por supuesto, en vez de ayudar, lo que va a hacer es que se genere un peor daño reputacional del que se ha hecho. En tercer lugar, una crisis de reputación nunca se resuelve mediáticamente. O sea, nunca, nunca. Y cuando digo nunca, es porque es muy común ver agencias, entre comillas, de comunicación que dicen o que te venden, te voy a hacer una campaña para mejorar tu reputación. Eso es completamente falso. Eso en realidad es vender humo. Porque como les dije, la parte comunicacional no resuelve la reputación. Si estamos hablando de hechos que generaron una reputación negativa, la única manera de resolver o de enfrentar esos hechos son con otros hechos, con otras acciones. Si tú hiciste algo mal, lo que yo estoy esperando es que ahora tú hagas algo bien. No que me digas que vas a hacer o que no digas por qué lo hiciste mal o que no digas otra serie de cosas que a mí como público, como usuario, como consumidor o como espectador de la sociedad simplemente no me interesa. Yo me voy a quedar siempre con el hecho. Entonces, esto yo creo que es muy importante para que no se gasten recursos innecesariamente y que a la larga terminan agravando la crisis. Y por último, cuando un daño reputacional, cuando la reputación se ve afectada y no hay estrategia, y aquí tenemos que hablar precisamente de una visión estratégica, de una visión distinta a la tradicional, si no existe eso, cuidado que eso puede llevar a la extinción de una empresa, de un producto, de un servicio. Y claro, extinción de una persona suena como muerte, pero ojo, podemos hablar de una muerte profesional, podemos hablar de una muerte política, y eso también es bastante grave. Por lo tanto, yo creo que es muy importante tener una clara percepción de lo que es la reputación, por supuesto también saber cómo gestionarlo, y para eso también, por supuesto, depende mucho del acompañamiento de un estratega, de alguien que sepa cómo enfrentar este tipo de cosas, que tenga la visión y la mirada estratégica para resolver crisis reputacionales, no estrictamente mediáticas, porque a la larga pudiera ser contraproducente. Bueno, señores, esto es la parte del webinar y en este momento yo creo que aquí sí podemos aprovechar el tiempo que nos queda para las preguntas y respuestas que seguramente ya han estado haciendo algunas. John, Así te es. cedo la palabra. Sí, gracias Miguel por la ponencia, sinceramente bastante interesante acerca de todo lo que has hablado del tema de reputación y esperemos que los ponentes, perdón, los presentes estén teniendo ya, formulando ya las preguntas. Pero mientras tanto, Miguel, ya hay unas preguntas formuladas, te las voy a ir indicando. A ver, nos había escrito Daniela Donaire, indica lo siguiente: ¿cómo cambiar la percepción que se tiene sobre el Estado? A ver, aquí es una pregunta interesante porque, como dije, el Estado, el sector público, generalmente tiene una visión estrictamente prensera, mediática, relacionamiento con los medios. No tiene clara la gestión reputacional cuando el sector público, el Estado, está siempre en eso, en la parte del actuar, de los hechos. Más aún en este momento que estamos en la crisis, en la cuarentena, en la pandemia, lo que la población espera del Estado es que actúe, es que haga cosas. Por lo tanto, la única manera que tiene el sector público, el Estado, las instituciones públicas de enfrentar una crisis reputacional es haciendo cosas. Si tú me dices, por ejemplo, que no tengo camas, pero digo que voy a tener el fin de semana, no sé, voy a decir cualquier cosa, 100 nuevas camas, yo lo que espero es que el fin de semana de verdad tenga 100 camas. No me sirven los anuncios, me sirven las actuaciones, los hechos. Y muchas veces lo que hemos encontrado en general en Latinoamérica es que nos quedamos solo en el anuncio. Y cuando la gente entonces comienza a revisar, a ver dónde están las camas y no encuentran las camas, ahí viene el daño reputacional. Entonces, para resumir la respuesta directamente, la única manera que tiene de enfrentar una crisis reputacional el Estado es actuando, respondiendo adecuadamente con hechos ante el requerimiento de la población.
Gracias, Miguel. Hay otra consulta de Junior Quispe, él es de la ciudad de Chimbote. Consulta lo siguiente. ¿Qué estrategias recomendaría para formar los equipos y definir estrategias de reputación en crisis? Yo creo que en una oficina de comunicación, en un área de comunicación, tenemos que evolucionar y tenemos que irnos a tener la claridad de que tiene que ser un equipo multidisciplinario. No podemos tener exclusivamente a solo comunicadores o a solo profesionales que tengan estrictamente la visión comunicacional en una rama en particular. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener una oficina de comunicación en el que tenga a un diagramador, que tenga a una persona que se encargue de visual, a un redactor, un relacionista público, en fin, a diversas ramas. Pero tiene que haber lo que conocemos como el DIRCOM, el director de comunicación. Y ese director de comunicación tiene que ser un estratega. Y ese estratega tiene que conocer, por ejemplo, al detalle qué cosa hace la organización con la que está involucrada. Vamos a suponer, ya que la pregunta viene de Chimbote, si estamos hablando de una empresa que tiene que ver con la pesca, ese DIRCOM tiene que saber al milímetro cuáles son todas las circunstancias de la empresa a nivel de pesca, las actividades, los procesos, los posibles problemas, y ahí es que precisamente hace su mapa de riesgos para ver dónde se pudiera suceder una posible crisis. Y al tener todas esas herramientas, es que va a poder responder adecuadamente si es que se presenta la crisis. Estamos hablando en este momento de una crisis que nadie pensaba, nadie se imaginó el tema del coronavirus, nadie se imaginó que estaríamos tanto tiempo en cuarentena, pero en situaciones normales sí podemos hacer mapa de riesgos y de las posibles crisis que pudiéramos tener. Por lo tanto, desde ese lado, ahí podemos gestionar adecuadamente el tema reputacional. Gracias, Miguel. Hay otra consulta y muy interesante, sobre todo, nos escribe Juan Najarro Mejía. Él es de la Universidad César Vallejo, de la sede AT, estudiante de la carrera de Administración octavo ciclo. Indica lo siguiente. Hola, Miguel. Actualmente laboro como asesor de servicio al cliente en una AFP. En los últimos meses, la reputación en general de las AFPs no ha sido positiva. ¿De qué manera podríamos aportar nosotros para la mejora de la reputación, ya que somos la cara de la empresa con el afiliado o pensionista? Interesante pregunta, porque muchas veces los empleados, eh, digamos que pagan los muertos de los empleadores, o utilizar una frase muy peruana, pagan pato, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros, como dije, generalizamos. Yo puedo tener al frente a una serie de empleados muy capacitados, muy responsables, muy entregados de una AFP. Sin embargo, el hecho de que pertenezcan a la AFP, la reputación de la organización afecta la reputación de esos empleados. Y los empleados, entonces, por más que quieran hacer algo a favor del aporte, en este caso del aportante, no van a poder hacer mucho porque tienen que regirse bajo las reglas de las AFP. Entonces, ¿quién es el que tiene que hacer algo en realidad para mejorar su reputación en el caso de las AFP? Son las propias AFP, no necesariamente los empleados. ¿Y qué cosa tendrían que hacer las AFP? Simplemente reaccionar y actuar de acuerdo a lo que la población quiere. No es muy difícil. Lo que pasa es que las AFP no quieren soltar el tremendo negocio que tienen. Y esto lo quiero decir de manera bastante objetiva, que no se entienda que esta es una respuesta política o como de resentimiento de un aportante de la AFP, que también soy aportante de la AFP. Sabemos, o todo el mundo sabe, que las pensiones al final, a lo largo, cuando terminen de aportar, son muy pocas, no alcanza para subsistir. Por lo tanto, en este momento es que la gente requiere de la AFP la mayor cantidad de facilidades, quiere su dinero. Si ese es el clamor popular, porque además estamos en una coyuntura de crisis general, y la empresa no hace sintonía con lo que requiere la población o su consumidor o su público en particular, ahí viene la crisis. Todas las empresas tienen que actuar empáticamente con su público en particular. Y volviendo a la pregunta, en el caso de la AFP no está sucediendo. Y es por eso que la reputación está tan golpeada y si no vemos ese cambio de actitud, seguramente va a seguir estando golpeada. Gracias, Miguel. Hay otra pregunta. Él es Luis García. Indica lo siguiente. En Ecuador, la contrastación de la información solo se basa
en la confirmación o negación de un hecho ante una autoridad. Entonces, los medios de comunicación se han visto afectados reputacionalmente, porque ya no existe la investigación, simplemente el periodista está en su zona de confort. ¿Cómo cambiar esta percepción y salvar a los medios de esta crisis? Ahí yo creo que estamos hablando, y por supuesto, hablándolo desde aquí, desde Lima, sin conocer al mayor detalle la realidad ecuatoriana, me parece que estamos hablando ya de un problema ético. En el caso peruano, te puedo comentar que tenemos los domingos los programas de investigación, los esperados programas de investigación. Tenemos casi cada canal tiene su propio programa de investigación. Y estos programas de investigación se caracterizan precisamente por tratar temas estrictamente reputacionales, porque todo lo que muestran en sus investigaciones son hechos, son acciones, y son hechos con respaldo, con documentos, con filmaciones, con todo lo que pueda dar sustento a lo que estoy diciendo. O sea, no hay ninguna afirmación, o se cuidan mucho de que no haya afirmación que no tenga el debido respaldo. Es tan meticuloso el trabajo de investigación en el caso peruano, y yo creo que podemos estar orgullosos de ello, que los programas dominicales de investigación en el Perú tumban ministros, cortan la cabeza de ministros, y lo hemos visto ya en varias veces. Ahora, si en el caso ecuatoriano no se da eso, creo que ya estamos en un problema ético, en que los periodistas o comunicadores entonces no se atreven a hacer eso, no sé si por alguna motivación profesional o económica o personal, pero por supuesto se están alejando de la misión profesional que ellos tienen, que es la de informar adecuadamente a la sociedad. La única solución es precisamente hacer. ¿Y que hacer qué? Bueno, hacer denuncias. Y ahí creo que sale la oportunidad de la famosa frase de periodismo ciudadano, ¿no? Que es un término que también está de moda, que la propia gente denuncia lo que quizás algunos medios o algunos periodistas no se atreven a denunciar. Yo creo que por ahí pudiera venir la solución si es que el periodismo en general está afectado éticamente con esa situación. Muy bien, gracias Miguel. Hay otra consulta por parte de Selene Aybar Vargas. Con relación a la reputación, ¿cómo plantear estrategias para una reputación digital de alto impacto? Interesante pregunta, porque lo que voy a decir de repente va a sonar así como un golpe. No existe la reputación digital. No existe la reputación en medios, en redes sociales ni nada de eso. La reputación es única. Lo que sucede es que a veces nos formamos la reputación porque conocemos los hechos a través de las redes sociales. Pero así como lo conocemos por las redes sociales, podemos conocerlo por la televisión, por la radio, en vivo y en directo, por un periódico. La reputación es una sola. O sea, el hecho de que nos enteremos de un suceso y lo veamos el video por una red social, no quiere decir que es reputación digital. Es que nos hemos enterado por un medio digital. Si fuese cierto de que existe una reputación digital, entonces estaríamos hablando de una reputación radial, de una reputación televisiva, de una reputación periodística, y caeríamos en un absurdo. La reputación es una sola. Ahora, que se dé a conocer o que se conozca el hecho a través de un diverso medio, no hace que tenga apellido la reputación. Entonces, ante la respuesta, ese es el primer punto. Y ante cómo enfrentar a eso, bueno, si tu reputación se está formando a través de un hecho que ha sido divulgado por redes sociales, entonces la estrategia es quizás divulgar el hecho posterior que va a remendar la situación negativa y lo puedes divulgar por redes sociales. Quiero poner un ejemplo. Hace algunos años hubo un caso de Domino's Pizza, pero no el caso peruano, sino el caso en Estados Unidos. Se divulgó un video en el que unos muchachos de Domino's Pizza comenzaron a hacer una serie de vagabunderías con la pizza, filmaron un video y lo subieron a YouTube. Inmediatamente eso se viralizó y por supuesto que la reputación de Domino's Pizza se vio bastante golpeada. Bueno, al día siguiente, rápidamente, salió por el mismo medio, por YouTube, un video del presidente de Domino's Pizza, dando cuenta de que eso que sucedió era cierto, pero que ellos habían tomado inmediatamente medidas
y habían puesto a disposición de la justicia a esos muchachos para que estuviesen presos, y que esos hechos no era el comportamiento de Domino's Pizza, que no se pegaba a sus principios, que no se pegaba a sus valores, y que él pedía perdón y que se sentía avergonzadísimo por eso. Es decir, dio la cara, dio a conocer las medidas que se tomaron, pero respondió inmediatamente. El fin de esta historia es curiosa porque así como se viralizó el video con las cosas que hicieron estos muchachos, el video con el presidente de Domino's Pizza se viralizó más aún por lo efectiva que fue la respuesta y rápida que fue cómo tomó las riendas del problema. Gracias, Miguel. Y justamente siguiendo en el tema digital, hay otra consulta. Muchas empresas se apoyan en los influencers para dar, entre comillas, credibilidad a sus mensajes de comunicación. ¿Hasta qué punto es válido este recurso? Hay bastantes estudios, y cuando hablo de bastantes estudios, hablo por supuesto a nivel internacional, que ha tratado el tema de los influencers. Yo creo que esta crisis de cuarentena precisamente ha puesto sobre el tapete la efectividad de los influencers. Yo creo que el influencer o el llamado influencer, que bien es una persona mediática, es una persona que puede despertar la admiración de cierto público en particular, es un vehículo más de comunicación para publicitar algún producto, algún servicio, eh, pero para un público en particular. Por ejemplo, tú puedes decirle sobre un influencer X a una persona de la tercera edad que tiene un poder adquisitivo alto y de repente ni lo conoce. Y él tiene sus criterios distintos para elegir un producto, un servicio, una empresa. Lo mismo sucede también con la gente joven. Hay cierta gente joven que no conoce a todos los influencers y que no se guía por ellos. Por lo tanto, como herramienta comunicacional, porque yo lo considero eso, una herramienta comunicacional, puede ser efectiva para, de hecho, el nombre lo dice, para influenciar en cierto público en particular, para que compre, para que adquiera un producto. Pero para afectar la reputación, no necesariamente. Porque si yo compro el producto porque un influencer me lo recomendó y el producto es malo, yo no necesariamente voy a decir que el influencer es malo. Lo que voy a decir es que el producto es malo. O lo que también pudiera decir es que ambos, o sea, el tipo no es bueno, no es confiable y la empresa tampoco. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado de cómo manejar esta herramienta comunicacional. Estrella Valdera Núñez consulta lo siguiente. ¿Cómo pueden los restaurantes afrontar la crisis y la desconfianza de la gente para adquirir sus productos por el tema del coronavirus? Yo creo que la misma pregunta dio la clave, confianza. Los restaurantes tienen que ganarse la confianza del público. Y la única manera de ganarse la confianza en estas circunstancias en particular es con el tema de la salubridad. Mientras más transparentes sean en todos los protocolos, en todas las normas que se están cumpliendo, es que la gente va a poder confiar en los restaurantes. Hemos tenido casos, y yo creo que esta crisis también va a llevar a un cambio muy grande a nivel de sociedad, a nivel mundial, no solamente en el caso Perú, a nivel mundial, en el que se va a cambiar la manera de hacer las cosas. Si en el caso peruano estábamos acostumbrados a ser bastante informales, al ser bastante descuidados en el tema de la comida, yo creo que eso va a ir cambiando, porque los propios hogares ya están cambiando. En las casas ya la gente cuando compra, lava lo que trae de la calle, lo limpia, lo trata de que no haya ningún tipo de contaminación. Entonces, si yo hago eso en mi casa, en mi hogar, yo espero por lo menos lo mismo en el restaurante que va a brindar el servicio. ¿Y cómo puedo saber que lo están haciendo? Con transparencia. No sé si a través de cámaras, no sé si a través de algo que genere esa confianza, pero la única manera de precisamente este resurgir de la parte gastronómica en el caso peruano, yo creo que es a través de ese factor, confianza y transparencia. Bien, gracias Miguel. Hay otra pregunta que está orientada al tema político. Él es Willy Paul, es de Nuevo Chimbote. Indica lo siguiente. ¿Cómo mejorar la reputación de una autoridad política frente a un escándalo mediático?
Mira, seguimos con lo mismo. Si hay una autoridad política que a través de un hecho, una acción, genera un escándalo, la única manera que tiene de enfrentar esa situación es con nuevos hechos. Ahora, ¿qué cosa tiene que hacer? Va a depender mucho de lo anterior que hizo y que ha sido calificado negativo. Es decir, si una autoridad, a ver, por ejemplo, algo que se me ocurre, no sé a qué se refiere específicamente quien nos pregunta, pero se me ocurre algo. Si una autoridad, un alcalde del Perú, Un alcalde, Miguel, un ya, alcalde. bueno, vamos a suponer que al alcalde lo filman robando. Es un hecho, por supuesto, completamente negativo que afecta a la Se te reputación. escucha un poco entrecortado, Miguel. Creo que vamos ¿Aló? ¿Aló? recuperando la conexión. Se te escucha un ¿Ahora? poco. ¿Ahora? ¿Ahora sí? ¿Ahora? Sí, ahora sí te escuchamos mucho mejor. Ahora sí, mucho mejor. Ok. Gracias. Decía que va a depender mucho del hecho, pero la respuesta ante ese hecho tiene que ser otro hecho. Y estaba poniendo un ejemplo. Vamos a suponer que es un alcalde en el que lo han visto robando. Y no solamente lo han visto, sino que hay un video que está robando. Tenemos un hecho grave que por supuesto genera reputación negativa, genera una apreciación negativa en la sociedad. ¿Cómo enfrentar esa crisis? Con otro hecho. Pero en este caso, ¿cuál va a ser el hecho? ¿Que se va a portar bien? ¿Que va a ir a misa? ¿Que va a hacer algo bueno? ¿Que va a regalarle canastas a los pobres? ¿Que va a... No, fíjate que ese tipo de hechos no van a resolver. ¿Cuál sería el único hecho para frenar esta situación? En estos casos, a nivel político, generalmente es la renuncia. La renuncia es la que generalmente calma las crisis. Y la podemos ver en el caso peruano que ha pasado con muchos ministros. Cuando han habido denuncias, por cierto, televisivas, que han llevado a que de repente los investiguen o que el Congreso llame a interpelar a un ministro, el gobierno ha optado por renunciar al ministro. Como se dice, muerto el puerro, se acaba la rabia. Y en política, generalmente, las acciones que vienen a parar una crisis reputacional tienen que ver prácticamente con el retiro del político, el paso al costado, salir de la escena, para que precisamente esto no siga creciendo y se convierta en una espiral de reputación negativa. Carlos Joaquín es de la ciudad de Trujillo. Consulta lo siguiente. ¿El alto nivel de aceptación del presidente Martín Vizcarra podría entenderse que tiene una buena reputación? Yo creo que las encuestas eh, no toman para empezar en cuenta lo que es reputación. Es más, yo me atrevería a decir que las encuestas no toman para nada en cuenta el concepto porque no necesariamente lo conocen. Si nosotros le preguntáramos a la gente en general, así textualmente, ¿cómo evalúa la reputación del presidente Vizcarra? Generalmente vas a encontrar una cara de signo de interrogación y no van a saber qué responder. Ese concepto de aprueba la gestión del presidente Vizcarra, fíjate que deja a la libertad de que cada persona interprete qué cosa hizo esa aprobación. ¿Puedo yo aprobar lo que viene haciendo? ¿Puedo aprobar cómo me cae el presidente? ¿Puedo aprobar cómo habla? ¿Puedo aprobar cómo son sus mensajes? O sea, es muy, muy subjetivo de qué cosa considera la gente como aprobación. Yo no creo que estamos siquiera al nivel de sospechar que lo que se está preguntando a nivel de las encuestas es reputación, sobre todo porque no necesariamente la gente tiene claro qué es eso. Entonces, la aprobación es bastante relativo. Es más, los índices de aprobación últimos que han salido, desde mi punto de vista, son bastante dudosos. Tener un 80% de aprobación cuando estamos en una crisis que ha revelado, desnudado serias deficiencias estructurales, yo no creo que la gente esté aprobando eso. Por lo tanto, yo creo que hay que verlo con mucho cuidado. Ya para finalizar este webinar, Miguel, vamos con la última consulta. Él es Robert Fidel Apaza Cayata. Pregunta lo siguiente. ¿Por qué la reputación es sensible a percepciones negativas de la sociedad? ¿Qué hacer si tu reputación es mal vista por algún error o hecho que te involucran en la cual no fuiste partícipe? A ver, si estamos en una circunstancia tan particular como la de la pregunta, yo creo entonces que lo principal es enfrentar la situación.
Si tú sabes que es un hecho que te involucran y tú no estás involucrado, entonces lo más coherente es enfrentar la situación y dar la cara y dar las explicaciones debidas. Ojo, explicaciones debidas, no justificaciones. Porque si a mí me están diciendo que yo estuve en un hecho, estoy involucrado en un hecho, y resulta que no estuve porque estuve en otro lado o no tengo que ver nada, yo no tengo por qué esconderme ni por no dar la cara. Es lo que decíamos hace un momento con el tema de los restaurantes. Mientras haya transparencia, eso va a contribuir en la confianza y en la credibilidad. Por el contrario, si a alguien lo acusan de algo que no ha cometido, entonces no debería tener ningún problema en dar la cara y en decir todos los detalles que tenga que decir. Por el contrario, si no lo hace, lo que hace precisamente es generar sospechas y él mismo entonces está contribuyendo a tener ese impacto negativo en su reputación. Bien, muchas gracias, Miguel, por estar presente con esta pregunta. Prácticamente ya vamos cerrando este seminario que se trató acerca de la reputación de crisis, ¿no? Estamos en una época ciertamente complicada para todo el país, que afecta a todos los rubros, pero qué bueno que podamos haber contado con tu presencia el día de hoy. Gracias por haber aceptado la invitación. Sé que nos estás brindando parte de tu tiempo y no sé si tendrías que dejar un mensaje a los presentes que esta vez se han conectado, como te había mencionado. Hay varios conectados de diferentes partes del país y como también has visto en las preguntas, ha habido consultas desde Ecuador. ¿Qué dejarles a ellos? Bueno, en primer lugar, agradecer su presencia. Espero que les haya servido de algo, que inclusive los incentive para seguir profundizando en el tema. Yo creo para que no solamente es exclusivo de los comunicadores, sino también a nivel profesional, de cualquier profesional, es importante conocer estos temas reputacionales, porque puede que estemos gestionando equivocadamente o peor, inclusive no gestionando nuestra reputación, y eso tiene un impacto directo en nuestras labores profesionales y empresariales. Y por último, bueno, agradecerles la presencia a todos y la invitación a la UCB por estar en este espacio. Yo encantado de compartir con ustedes y por supuesto hasta otra oportunidad que también estaré encantado de compartir con ustedes. Bien, muchísimas gracias, Miguel, por la presencia. Agradecemos también la participación de todos los ponentes que se han dado cita hoy a esta sala para compartir este seminario web que es desarrollado por la Universidad César Vallejo. Invitarlos también a participar de nuestro siguiente webinar, que va a ser el 1 de junio, acerca de, el tema es cómo manejar mis tiempos si hago teletrabajo. Un tema muy interesante que seguramente muchos de ustedes están interesados. Los esperamos el siguiente miércoles, igual a las 7 de la noche, en este espacio, en esta sala Zoom, ya vamos a estar colocando nuestra publicidad para que se puedan inscribir, registrar y igualmente participar de este ciclo de conferencias gratuitas que desarrolla la Universidad César Vallejo. Siempre pensando en ustedes, en su crecimiento como profesionales y sobre todo como ciudadanos. Muchísimas gracias, los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Gracias, Miguel. Chao, nos vemos.